Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablar acerca de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional de la Ciudad de México, en lo relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. A esta ley originalmente lo conformaban 8 capítulos, incluidos 73 artículos, de los cuales voy a hablar más tarde. Esta ley ha sufrido múltiples reformas, dentro de las cuales la última fecha de modificación fue el 19 de enero de 2018. ¿Cómo está constituida esta ley? Como lo mencionaba antes, tiene 8 capítulos con 73 artículos. El capítulo 1 habla acerca de las disposiciones generales, el capítulo 2, las condiciones que deben llenarse para obtener un título profesional, el capítulo 3, instituciones autorizadas que deben expedir los títulos profesionales, el capítulo 4, de la Dirección General de las Profesiones, el capítulo 5, del ejercicio profesional, el capítulo 6, de los colegios de profesionistas, el capítulo 7, del servicio social de estudiantes y profesionistas, y el capítulo 8, de los delitos e infracciones de los profesionistas y de las sanciones por incumplimiento a esta ley. Ahora bien, ¿de qué trata esta ley? El artículo primero nos menciona que un título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes, demostrando tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta ley y otras disposiciones aplicables. ¿Cuáles son las responsabilidades inherentes al ejercicio profesional más relevantes? Bueno, pues el profesionista está obligado a poner todo su conocimiento científico y recursos técnicos al servicio del cliente, así como el desempeño del trabajo convenido. En caso de urgencia inaplazable, los servicios que se requieran al profesionista se prestarán en cualquier hora y en el sitio que sean requeridos. El artículo 34 nos habla de cómo, cuando hubiera inconformidad por parte del cliente respecto al servicio realizado, el asunto se resolverá mediante juicio de peritos, ya en el terreno judicial, ya en privado, si así lo convienen las partes. Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. Los profesionistas podrán prestar sus servicios mediante igual a que fijen libremente con las partes con quienes contraten. Los profesionistas podrán asociarse para ejercer ajustándose a las prescripciones de las leyes relativas, pero la responsabilidad en que incurran será siempre individual. Ahora bien, ¿cuáles han sido estas reformas que ha sufrido a lo largo de los años? El primero fue el decreto por el que se reformaban las leyes diversas para concordarlas con el decreto que reformó el artículo 43, además relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo fue el decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y por último, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Penal de Procedimientos Penales, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Educación, la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Ahora, por último, en el año 1973 se reformaba lo siguiente: los profesionistas que en sus diversas ramas necesitan título para su ejercicio son las siguientes: actuario, arquitecto, bacteriólogo, biólogo, cirujano, dentista, contador, corredor, enfermera y partera, ingeniero, licenciado en Derecho, licenciado en Economía, marino, médico, médico veterinario, metalúrgico, notario, piloto aviador, profesor de educación preescolar, profesor de educación primaria, profesor de educación secundaria, químico y trabajador social. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.